Para la zona 001 de Secundarias Generales del Estado de Puebla, es prioridad prevenir y atender la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes merece un apartado especial. Es por eso que la Dirección General de Educación Secundaria, a través de su estructura, se une a la Jornada Nacional de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, que pretende que la comunidad educativa en su conjunto reflexione e identifique los riesgos y medidas de protección para implementar las estrategias de prevención de violencia sexual y maltrato a niñas, niños y adolescentes. Para esto, es necesario que todos nos capacitemos. En este caso, trabajaremos primero con los profesionales de la educación, docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, en primera instancia, sin olvidar la participación de padres y madres, así como de nuestras alumnas y alumnos. Para esto, hemos creado esta serie de podcasts que analizan la problemática y nos dotan de herramientas para trabajar esta jornada desde los diferentes enfoques de todos los actores. Pongamos pues atención al siguiente análisis de la Jornada Nacional de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil y los documentos que nos servirán como base para atender este fenómeno. Sin más, comencemos. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abordamos un tema complejo, pero yo diría que esencial, ¿no? La prevención del abuso sexual y el maltrato infantil en las escuelas mexicanas. Nos vamos a centrar sobre todo en las medidas y protocolos del Estado de Puebla. Tenemos sobre la mesa varios documentos oficiales importantes. Unas directrices de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, para una jornada de concienciación. También el protocolo específico de Puebla, que es bastante reciente. Y un protocolo nacional del sistema DIF, que nos da una perspectiva, digamos, más amplia. La misión, pues, es analizar a fondo estas fuentes. Queremos entender la dimensión del problema, según los datos oficiales, claro, ver cómo se está intentando atajar desde las instituciones y qué herramientas concretas se proponen para proteger a niños, niñas y adolescentes. Es un asunto espinoso, la verdad, a menudo silenciado, así que, vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y estos documentos, la verdad, muestran un intento serio, coordinado, diría yo, por visibilizar una realidad que es dolorosa. Y también por trazar rutas de acción claras. Vamos a examinar las cifras que manejan, cómo definen los problemas, a quién asignan responsabilidades y, qué acciones concretas plantean, desde la prevención hasta la posible sanción. Pues empecemos, si te parece, por el primer documento, el anexo 3 para la jornada de concientización del ciclo 2025-2026. Plantea una pregunta que es fundamental. ¿Por qué es necesaria esta jornada? Y la respuesta es bastante directa, La violencia sexual es tabú, y el maltrato, pues a menudo se confunde con prácticas de crianza que algunos consideran normales. Cita un informe de UNICEF de 2017 que, señala que la gran mayoría de los casos ni se detectan ni se denuncian. Una barbaridad. Nacional de Estadística y Geografía, entre chavales de 10 a 13 años, un 16,34% identifica el abuso sexual infantil, el ASI, como un problema que les afecta directamente. Y fíjate, la diferencia por género es muy marcada. Preocupa el 24,47% de las chicas frente a solo el 12,06% de los chicos. Casi el doble. Es tremendo, y esa preocupación aumenta significativamente con la edad. En el grupo de 14 a 17 años, el ASI inquieta al 37,74% en total. Pero si lo desglosamos, vemos que afecta al 48,28% de las adolescentes, casi la mitad, y al 29,96% de los adolescentes. Para este grupo de edad, el ASI es el segundo problema más citado, solo por detrás de la discriminación y prácticamente empatado con la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de que casi la mitad de las chicas adolescentes lo considera un problema relevante en su entorno. Es muchísimo. Muchísimo. Además, se aporta un dato de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2016. Decía que 4 de cada 10 delitos sexuales registrados ese año fueron contra menores de 18 años. Esto pone de relieve la especial vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y el documento no se queda ahí. También aborda el maltrato. Preguntaron a niños muy pequeños, de 3 a 5 años, si habían visto u oído tratar mal a otros niños. Y los resultados son, preocupantes. Casi un 20% presenció gritos, un 17% castigos y casi un 17% golpes.
Incluso un 1,79%, que parece poco pero equivaldría a unos 10.700 niños, dijo haber visto que no se respeta el cuerpo de otros niños y niñas. Uf. Y en el grupo de 6 a 9 años, la pregunta era diferente. ¿Qué tienen que aprender las personas con las que convives para cuidarte mejor? Las respuestas más frecuentes son muy reveladoras, ¿eh? Casi un 16% pidió que les hablen, escuchen y convivan con respeto. Otros pidieron que les quieran más, que no les griten, ni ofendan, ni castiguen, y que no les peguen. Lo interesante aquí es cómo estas respuestas tan directas de los niños señalan la necesidad de un cambio en las actitudes, en las prácticas de los adultos que les rodean. Es que lo dicen ellos mismos. Por todo esto, la jornada de concientización se marca un objetivo claro: promover una cultura de cuidado y prevención. Y va dirigida a todos: alumnado, personal escolar y familias. El lema elegido es muy directo: te veo, te creo, te cuido. Y todo esto, claro, se enmarca en una normativa superior, que es el Acuerdo 170525 de la SEP. Este acuerdo establece lineamientos generales para prevenir, atender y evitar la repetición de la violencia sexual en educación básica, y obliga a las autoridades educativas de cada estado a crear o, actualizar sus propios protocolos. Y precisamente eso nos lleva al siguiente documento clave que tenemos, el de Puebla. Correcto. Pasamos entonces al Acuerdo del Secretario de Educación del Estado de Puebla. Se publicó el 18 de diciembre de 2024. Este documento establece un protocolo muy detallado. Su objetivo general es claro: prevenir, detectar, atender y, en su caso, sancionar. Y cubre diversas formas de violencia: hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación, acoso, maltrato y violencia en general, que ocurran en el ámbito educativo y afecten a niñas, adolescentes y mujeres. Es fundamental entender su base legal, ¿eh? Se apoya en la Constitución mexicana, claro. Especialmente en el derecho a una educación digna, el artículo 3, y el derecho a una vida libre de violencia, artículo 1, también en la Ley de Educación de Puebla, que ya incorpora la perspectiva de género. Y muy importante, responde directamente a la alerta de violencia de género contra las mujeres que se declaró en Puebla en 2019. Y un punto crucial: su aplicación es obligatoria en todas las escuelas del Estado, públicas y privadas. No es opcional. Hay un detalle importante. Este protocolo se centra específicamente en proteger a las alumnas. Excluye explícitamente al personal femenino, directivas, maestras, y a las madres o tutoras. Indica que ellas deben usar otros canales si son víctimas. Pero recalca algo que me parece fundamental. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos tiene el deber de informar. El deber. Y el protocolo lo dice sin rodeos. Guardar silencio implicará corresponsabilidad por omisión. Ojo con esto. Exacto. No deja margen para la pasividad. Es una llamada a la acción muy directa. El documento también se esfuerza en definir con precisión los conceptos clave. Habla de abuso sexual, sin consentimiento claro, acoso, intimidación, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, aunque no haya subordinación formal, discriminación, maltrato, uso de fuerza o poder, omisión y perspectiva de género. Y algo muy relevante hoy en día: detalla los tipos de violencia contra las mujeres reconocidos por ley, incluyendo no solo la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, sino también la violencia digital, que es un añadido muy importante y actual. Establece también principios rectores muy claros para cualquier actuación. El respeto a la dignidad de la persona, siempre. La debida diligencia, que exige actuar de forma obligatoria, inmediata e imparcial. La confidencialidad, claro. Y la accesibilidad de los procedimientos. Y luego detalla las responsabilidades de cada actor. Las autoridades escolares: conocer y aplicar las normas, formar al personal, comunicar. El personal docente: aplicar normas, capacitarse constantemente. Esto es clave. Vigilar, fomentar habilidades socioemocionales en el alumnado. Notificar riesgos, documentar incidencias. El personal de apoyo tiene responsabilidades similares. Y las figuras parentales: conocer las normas, estar alerta a cambios de conducta de sus hijos, participar en la escuela, cumplir acuerdos. Se insiste mucho en la idea de corresponsabilidad entre la familia y la escuela. No es solo cosa de uno de los dos lados. Totalmente. El protocolo dedica un capítulo entero, el tercero, a la prevención.
Y propone un abanico muy amplio de acciones. No se trata solo de dar información, ¿eh? Busca un cambio cultural más profundo. Reforzar valores como el respeto, la sororidad, la igualdad. Cuestionar activamente los antivalores como el machismo. Desarrollar estrategias para una convivencia pacífica. Fomentar el respeto a la diversidad, la coeducación. Enseñar a manejar las emociones. Promover la implicación de los padres. Crear proyectos específicos de prevención. Supervisar las interacciones entre personal y alumnado, orientar sobre el uso seguro de Internet y redes sociales, promover la salud sexual y reproductiva y, muy importante, empoderar a las alumnas. Es muy ambicioso. Muy ambicioso, sí. Y para llevar eso a la práctica, sugiere actividades concretas, talleres, foros, juegos cooperativos que rompan estereotipos de género, círculos de diálogo, campañas de sensibilización, vigilar activamente zonas de la escuela que puedan ser de riesgo, como baños o patios apartados, conferencias, etc. Lo que realmente destaca aquí, yo creo, es la amplitud de miras de estas estrategias preventivas. Buscan transformar el ambiente escolar en su conjunto, de verdad. Sí, una visión integral. Después de la prevención, el capítulo 4 se centra en la detección. La base es la observación atenta y constante por parte de toda la comunidad educativa. Padres, madres, profes, personal, todos. De nuevo, se subraya la corresponsabilidad de las familias en detectar señales de alerta. El protocolo lista una serie de indicadores, pero es cauto. Advierte que ninguno por sí solo es prueba definitiva, pero sí obliga a investigar y dar seguimiento. Eso es importante. Sí, es clave. Y estos indicadores se agrupan en dos tipos. Primero, los inespecíficos. Son cambios más generales en el comportamiento o estado de ánimo del menor. Puede ser tristeza repentina, culpa, apatía, aislamiento, ataques de ira, llanto frecuente, miedo a ir a casa, desinterés por cosas que antes le gustaban, problemas de concentración, alteraciones del sueño o la alimentación, baja autoestima, caída en el rendimiento escolar, evitar juegos, volver a mojar la cama, enuresis o escapes fecales, encopresis. Quejas físicas sin causa médica aparente, conductas autodestructivas o un nerviosismo muy marcado ante ciertos adultos. Son muchas cosas. Muchas y muy variadas. Y luego están los indicadores específicos, que apuntan, digamos, más directamente a una posible situación de abuso. Conductas extremas como agresividad inusual o un fuerte rechazo al contacto físico. Usar ropa inadecuada para el clima, quizá para ocultar marcas. Miedo evidente hacia una persona concreta. Hacer dibujos, jugar a juegos o tener pesadillas con contenido sexual explícito o violento, mostrar conocimientos o conductas sexuales impropias para su edad, expresar ideas suicidas, tener moratones, arañazos o lesiones sin una explicación lógica, quejarse de dolor o picor genital, tener marcas como chupetones, las sugilaciones, mostrar una sensibilidad extrema al ser tocado, dificultades para caminar o sentarse, o por supuesto el propio relato de la víctima si se produce. Claro. Y esto plantea una cuestión importante, ¿no? La enorme dificultad que puede tener porque muchas son sutiles o pueden confundirse. De ahí la necesidad crítica de capacitación continua y especializada. No vale cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. El protocolo también describe posibles comportamientos a observar en los presuntos agresores. Distingue si son menores de edad o adultos. En menores agresores pueden darse señales como falta de empatía, baja autoestima combinada con necesidad de ser el centro de atención, impulsividad, bajo rendimiento escolar, posible consumo de sustancias, trastornos de conducta previos, haber vivido violencia en casa, ser desafiante con la autoridad, ejercer un liderazgo negativo sobre otros o tener conocimientos y conductas sexuales inadecuadas para su edad. Y en el caso de adultos agresores, las señales de alerta pueden ser hacer comentarios negativos o despreciativos sobre las alumnas, tener conductas discriminatorias o machistas, justificar lesiones en los menores con excusas poco creíbles, intentar aislar a las alumnas de sus amigas, normalizar la violencia, usar castigos muy severos, defender roles de género muy rígidos, mostrarse apático o, al contrario, sobreprotector de forma excesiva, buscar activamente quedarse a solas con alumnas en lugares apartados, usar la amenaza, el chantaje emocional, el engaño o la seducción. Hay que estar muy atentos. Muchísimo. Pasamos al capítulo V sobre la atención. Se define como el proceso de recibir, escuchar, asistir, acoger y cuidar a la posible víctima. Y se enfatiza. Actuar es obligatorio ante cualquier sospecha o conocimiento de un caso. No es una opción. La actuación debe ser ética, profesional y sobre todo sin intentar encubrir a nadie.
El protocolo diferencia los pasos a seguir según el nivel educativo: educación obligatoria, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, universidades, etc. Exacto. En educación obligatoria, quien detecta o recibe la información debe comunicarlo inmediatamente a la autoridad escolar, al director o directora. Esta debe informar a los padres o tutores, excepto si ellos son los sospechosos. Ojo, en ese caso, se contacta directamente a la Fiscalía o al sistema DIF. Es fundamental crear un ambiente de confianza para la víctima, evitando a toda costa la revictimización. Eso de hacerle contar la historia 1000 veces a distintas personas, no. Se debe levantar un acta de hechos muy detallada, aunque no se puede forzar a la víctima a estar presente si no quiere. Hay que conectar el caso con las instituciones externas adecuadas: Fiscalía, DIF, Derechos Humanos, Servicios de Salud. Poner en marcha la red, evaluar el riesgo de que la agresión se repita y tomar medidas para evitar el contacto entre la víctima y el presunto agresor. Si hay personal de la escuela involucrado, es obligatorio informar a los superiores en la SEP y al órgano interno de control. Se debe orientar a la familia sobre cómo poner una denuncia formal externa. Si el agresor es otro alumno, hay pasos específicos. Y en caso de flagrancia, si se sorprende al agresor en el acto, llamar inmediatamente al 911. Eso está clarísimo. Muy claro. Y en educación superior, el procedimiento tiene matices, ¿verdad? Sí, algunos matices importantes. La comunicación inicial es con la propia alumna, que ya es mayor de edad. Ella puede decidir si quiere que sus padres o tutores la acompañen o no. Es su decisión. Existe una figura específica, la persona designada, responsable de dar esta primera atención. Se informa a la alumna sobre las instancias externas donde puede denunciar o recibir apoyo, pero de nuevo, es su voluntad si acude o no. También se levanta un acta de hechos, se analiza el riesgo, se informa a las autoridades universitarias, a la SEP, al órgano interno de control. Se abre un expediente de queja interno en la institución. Si el agresor es otro estudiante, se contemplan medidas formativas o disciplinarias internas. Y, al igual que en obligatoria, llamada al 911 en caso de flagrancia. Entendido. Y finalmente, el capítulo 6 aborda las sanciones. Esto es importante. Si el responsable es un servidor público, maestro, directivo, las sanciones se rigen por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las aplica la Secretaría de la Función Pública. Si se trata de una escuela particular, se remite a la Ley de Educación del Estado y otras leyes aplicables. Y un punto clave que ya mencionamos antes: no solo la acción es sancionable, también la omisión. Incumplir el protocolo, no reportar, no actuar, tiene consecuencias legales. Exacto. En esencia, lo que esto significa es que el protocolo no es solo una recomendación, es una norma con fuerza legal. Tiene dientes, como se suele decir. Bien. Para tener una visión un poco más completa, contamos también con extractos de otro documento importante: el Protocolo para la Prevención del Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF. Este es de 2017. Aunque es anterior al de Puebla, nos da un marco nacional y aporta conceptos y herramientas que pueden ser útiles, ¿no? Sí, este protocolo del DIF es muy exhaustivo, la verdad. Ofrece definiciones de abuso sexual infantil, el ASI, desde distintas perspectivas. La OMS, Save the Children, ONGs especializadas. Describe un modelo sobre las etapas típicas del abuso dentro de la familia, el modelo de Barudi: seducción, abuso, mantenimiento del secreto, divulgación por parte de la víctima y, a veces, lamentablemente, retractación. Analiza características comunes en víctimas y agresores, pero subraya algo importante: no existen perfiles únicos, aunque sí se pueden identificar factores de riesgo. Enumera indicadores físicos y conductuales, muy en línea con los que vimos en el protocolo de Puebla, y detalla las graves consecuencias que el abuso puede tener a corto, mediano y largo plazo, en todas las áreas: emocional, cognitiva, conductual, salud mental. Además, presenta algunos modelos teóricos que ayudan a entender por qué ocurre el abuso. Que a veces nos preguntamos eso, ¿no? Por ejemplo, el modelo multifactorial de Faller, que apunta a una combinación de factores: familiares, individuales del agresor y la víctima, ambientales, culturales. Es complejo. O el modelo de precondición de Finkelhor, que sugiere que para que ocurra un abuso se necesitan como 4 elementos: motivación del agresor, que supere sus barreras internas y externas, y que venza la resistencia del menor. También menciona modelos ecológicos, que ven el abuso como resultado de la interacción de múltiples niveles: la cultura, la comunidad, la familia, el individuo.
no es una causa única. Claro, es multicausal. Y algo que subraya mucho este protocolo nacional es la importancia de ciertos enfoques para una prevención efectiva. El enfoque de género, fundamental para combatir estereotipos y relaciones de poder desiguales que pueden facilitar el abuso. La idea de prevención integral, que significa ir más allá de dar información, implica movilizar a la sociedad, buscar un cambio cultural profundo. El enfoque de riesgo y protección, identificar qué factores hacen a un niño más vulnerable y cuáles, por el contrario, le protegen. Y el enfoque en la resiliencia, tanto individual como familiar, esa capacidad de afrontar y superar situaciones adversas. Incluso propone un modelo práctico, el tengo, soy, estoy, puedo, para ayudar a construir esa resiliencia en los niños. Me parece muy interesante. Muy práctico, sí. Este protocolo del DIF también distingue claramente entre niveles de prevención. La prevención primaria, dirigida a toda la población antes de que el problema ocurra, para evitar que surja. Y la prevención secundaria, que se enfoca en grupos de mayor riesgo, buscando una detección temprana y una intervención rápida cuando ya existe una sospecha. Detalla acciones concretas para cada nivel, dirigidas a los propios niños, niñas y adolescentes, a las familias, a las escuelas, a la comunidad en general. Incluye guías muy específicas para los profesionales sobre cómo actuar ante una sospecha, cómo manejar una denuncia, cómo realizar el acompañamiento terapéutico, tanto para la víctima como para su familia. Incluso contempla intervenciones con el agresor, que también es complejo. Muy complejo. Y recalca un aspecto fundamental para que todo esto funcione, la vinculación interinstitucional, es decir, la necesidad de que todas las entidades implicadas, salud, educación, el propio DIF, las fiscalías, el Poder Judicial, las ONGs, trabajen de forma coordinada, juntas. Esto incluye no solo protocolos comunes, sino también formación especializada para el personal y algo que a veces se olvida, cuidar a los propios profesionales que trabajan con estos casos tan duros, tan desgastantes. El autocuidado es esencial. Finalmente, dedica una sección a desmontar mitos y creencias erróneas sobre el abuso sexual infantil. Presenta los 10 mitos más frecuentes que todavía circulan mucho. Ha sido un recorrido. Bueno, denso, intenso, pero creo que muy necesario por estos documentos. Es evidente que el abuso sexual y el maltrato infantil son problemas muy serios, con raíces profundas. Duele decirlo, pero es así. Pero también queda claro que hay un esfuerzo institucional importante en México, y concretamente en Puebla, con su protocolo actualizado para hacerles frente desde el sistema educativo. Hemos visto cómo los propios menores perciben la gravedad del problema. Esas cifras son impactantes. Hemos visto la estructura tan detallada de los protocolos para prevenir, detectar y atender, y los conceptos que guían estas acciones. Si tuviera que destacar una idea central de todo este análisis, yo creo que sería la de corresponsabilidad. La protección de la infancia no es una tarea exclusiva de la escuela, ni de la familia, ni del gobierno por sí solo. No puede serlo. Requiere un compromiso real y coordinado de todos. Exige vigilancia constante, formación adecuada para identificar señales, canales de comunicación abiertos y seguros y, por encima de todo, actuar siempre poniendo el interés superior del niño, niña o adolescente como prioridad absoluta. Siempre. Los protocolos son herramientas indispensables, sí, pero su verdadera utilidad depende de que se apliquen de forma rigurosa y comprometida en el día a día de cada centro escolar, que no se queden en el papel. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que hay un camino trazado, sin duda complejo, lleno de retos, pero imprescindible de recorrer. Y quizá para seguir reflexionando, para darle una vuelta, ¿no? Considerando la estructura tan detallada de estos protocolos, sobre todo el de Puebla, y la seriedad de las sanciones que prevén incluso por omisión, ¿dónde reside el mayor desafío para que estas directrices se conviertan en una realidad palpable? En cada escuela, para cada docente, en cada familia de Puebla. ¿Es principalmente una cuestión de falta de recursos, materiales o económicos? ¿O se trata más bien de la necesidad de una formación continua y realmente especializada para todo el personal? ¿O el obstáculo más grande sigue siendo, quizá, romper esas barreras culturales y ese pesado silencio que todavía, lamentablemente, rodea estos temas tan delicados? Ahí lo dejo.